Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Pura Vida Cultural. Y estamos aquí aprendiendo muchísimo el día de hoy. Quédense, les va a gustar. Estaremos hablando de cultura ambiental. Y el día de hoy tengo el honor de acompañar al doctor Abraham Navarrete. Él es doctor en ciencias, especializado en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias, también especializado en biología por la misma Universidad Nacional, y es licenciado en biología, o sea que tenemos todo el conocimiento de biología en nuestras manos y en nuestros oídos, queridos amigos, en este momento. Egresado del Instituto Politécnico Nacional, y su experiencia profesional pues es muy diversa. Yo le agradezco muchísimo que nos esté acompañando el día de hoy. Nada más por mencionarles un poquito, porque créanme que tiene un currículum muy extenso y que vamos a aprovechar muchísimo el día de hoy. Él fue director general adjunto de investigación pesquera en el Pacífico Norte para el Instituto Nacional de la Pesca de Zagarpa, director del Centro Regional de Investigación Pesquera de Ensenada en Baja California, también de Zagarpa, director general de investigación pesquera, pero ahora en el Pacífico Norte. O sea, se la ha pasado, pero verdaderamente en las cuestiones pesqueras. Subdirector de vinculación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, ya los estoy mandando para el otro lado. Asesor pesquero y ambiental, y bueno, asesor ambiental del ayuntamiento. Ha estado en Campeche en diversos puestos en el Instituto Nacional de Pesca de la Secretaría de Pesca, y bueno, pues ha estado en cruceros de investigación y ha impartido diversos cursos de tecnologías de la información y administración del conocimiento, competitividad y sustentabilidad, que es de los temas que estaremos hablando hoy, sobre todo este último, crecimiento económico y responsabilidad ambiental y responsabilidad social desde la visión empresarial. Sus tesis, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, pues han sido análisis, evaluación y diagnóstico pues básicamente, ahorita le voy a preguntar del camarón rosado. Esto me llama mucho la atención, y pues bueno, ha realizado diversos trabajos y publicaciones, y pues bueno, les estaremos dando todos estos detalles y esta información a lo largo de esta entrevista. Mi querido doctor Navarrete. Abraham, bienvenido. Lisa, muchas gracias. Buenos días. Buen día. A tus órdenes, y encantado de poderte acompañar aquí. Muchísimas gracias. Pues amigos, estamos aquí escuchando este tema de cultura ambiental, y creo que la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué es la cultura ambiental? Bueno, la cultura ambiental es todos estos elementos que hoy en día deberíamos manejar desde el esquema de la población, ¿no? Desde la ciudadanía, porque hemos modificado de tal manera el ambiente y el entorno en el que vivimos que hoy francamente lo transformamos, ¿no? No es raro ya escuchar que vivimos en la época del antropoceno, ¿no? En donde el ser humano es el que modifica las condiciones del ambiente en el que vivimos, y ya no son los elementos y los fenómenos naturales como sucedía hasta el siglo XX, ¿no? Y por la forma en que me lo dices y por tu expresión, quiero entender, o estoy tratando de entender, que no hemos tenido una modificación muy positiva. Sí, en efecto, no tenemos una educación, no tenemos una cultura, no tenemos el conocimiento necesario para entender que por la magnitud de la población que ya existe en el planeta, pues los impactos que tenemos sobre el mismo son muy importantes. De tal magnitud que muchas veces el planeta no alcanza a resolverlos o a absorberlos de manera natural en el menor tiempo posible, ¿no? Así es. Ahora, algo que a mí me llama la atención y que vengo pensando desde hace algunos días es este término de cultura ambiental, porque muchas veces creemos como que es obligación de otras personas y no de todos nosotros, o que no es parte de la cultura, ¿no?
Se ha interpretado inclusive en algunas llamadas o mensajes que la vida cultural o la cultura es únicamente como cine, teatro, artes o algo, y no, realmente implica una educación más profunda. Inclusive en una definición dice que la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y que para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores para determinar creencias y actitudes y que le demos un sentido a nuestro comportamiento ambiental. Sí, pero ¿cómo podrían entonces educarnos ambientalmente? Bien, la primera opción es que uno entienda este concepto, esta condición natural por las circunstancias propias de nuestra época. La segunda es que no es una tarea ni de las empresas ni de los gobiernos, es una postura, es una actitud que tiene que asumir las personas, porque de otra manera no es factible resolver los impactos tan fuertes que estamos teniendo sobre el planeta. Doy un ejemplo. Aquí tenemos un recipiente con agua. El agua hasta hace varios años pues, no era comercial, no era un proceso comercial. Pero en realidad, cuando se transforma en un producto, ¿sí?, tiene que envasarse y tiene que contenerse. Este proceso de contención ha propiciado que se genere una cantidad de envases de PET que es imposible que se reciclen, ¿no? De manera natural, un envase de esta naturaleza puede durar en el ambiente entre 200 y 400 años antes de que se disuelva en sus partes más elementales, ¿no? Y sin embargo ahí van a permanecer. Entonces estos impactos llevados a otros escenarios pues nos muestran que el uso que tenemos de las aportaciones y materias primas que el planeta nos ofrece rebasan por mucho su capacidad de regenerarse, ¿no? Y en esta parte de la regeneración, ¿hay algo que los seres humanos podamos hacer? Sí, nosotros en esta parte, regresando a tu pregunta, bueno, pues tenemos que entender y comprender que cualquier acción que tengamos, cualquier decisión que tomemos, tiene un impacto sobre el planeta. Y estamos obligados a saberlo. O sea, no es, regreso al comentario original, no es una tarea ni de los gobiernos, ni de las empresas, ni de las fundaciones. Es una tarea que individualmente tenemos que entender y saber que si tú te excedes en la ducha y tomas baños de 30 a 40 minutos, al final del año estás incrementando tu huella de carbono. Estás arrojando al planeta cerca de 8 toneladas por año. Wow. Y escuché también de manera relativamente reciente, no me refiero a unos meses, quizás hace algunos años, pero no más allá de 3 o 4 años, este término de las huellas en el planeta. ¿Qué podemos entender por esto? ¿Es lo que estamos dejando los seres humanos o todos los seres vivos, no nada más los humanos? Bueno, todos los seres vivos, pero en realidad el ser humano, por las cantidades y por la forma en que la utiliza. Estas 8 toneladas de CO2, regreso al ejemplo anterior, que se generan si tú tomas duchas de 30 a 40 minutos con agua caliente, pues no son necesarias, ¿no? Claro. Un baño correcto puede ser de entre 5 y 7 minutos y te vas perfectamente aseado, ¿no? Claro. Pero estás reduciendo tu huella de carbono, ¿no? La utilización de tu vehículo, bueno, ¿qué tanto lo utilizas? ¿En verdad se requiere que te transportes todas las veces que lo vas a hacer en tu automóvil? ¿O puedes reducir tu huella tomando el transporte público, entendiendo las complejidades que ello tiene, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México, ¿no? Era lo que te iba a comentar, sí, creo que la opción del transporte público es útil para algunas personas, pero desafortunadamente si consideramos que la mancha urbana es incluso más grande que la propia Ciudad de México, la transportación para muchas personas que vienen de la famosa megalópolis o de diferentes suburbios, pues no resulta tan sencilla en transporte público, ¿no? Yo, por ejemplo, de donde vivo a donde trabajo son 2 horas y media, a veces en el automóvil, pero cuando quiero tomar transporte público son 3 horas o más y tengo que hacer 4 o 5 cambios porque no hay nada directo. Entonces, ¿cuáles serían aquí otras opciones que no fuera únicamente el transporte público? Porque en Ciudad de México
pues digo, aprovechando hacemos una denuncia, aquí parece mucho mejor lo que es la distribución, no solo del transporte, sino de los recursos, pero si tú ves todos los accesos a la Ciudad de México, México Pachuca, México Toluca, México Puebla, están llenos todavía de esos autobuses o camiones que parecen chimecos y que parecen cafeteras y que tú dices, ¿cómo es que haces uno y no circula? Y detienes automóviles nuevos, pero todos estos transportes viejos y contaminantes siguen allí. ¿Cómo puedes cultivar a las personas en una cultura de responsabilidad y compromiso cuando los gobiernos no se comprometen a lo mismo? Y de todas maneras, no obstante la cantidad de CO2 que arrojan estos vehículos, si tú divides la cantidad que emiten de dióxido de carbono entre todas las personas que viajan, entendiendo todas estas dificultades que son pavorosas, por decirlo en la cuestión del tiempo, ya no digamos en cuestión de la seguridad, ¿no? Pero regresando al otro esquema, la huella de carbono de todas maneras es muy baja de las personas que no utilizan un automóvil. Los automóviles está calculado que generan cerca del 30% de la contaminación en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y sumado a ella la de los aviones, ¿no? Las turbinas de los aviones son altamente contaminantes, tanto en CO2 como en ruido, ¿no? Entonces, sí tienes que irte preocupando de cómo cuidas el agua, cómo cuidas la electricidad, qué tipo de cosas vas a consumir para que no sean elementos que tengan una alta huella de carbono. Verbigracia, una computadora construida en China, traída desde China hasta México, pues tiene una huella de carbono muchísimo mayor que una que se construyó, se armó aquí en el país, ¿no? Claro. O que se armó en otro país cercano al nuestro, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas cosas, y los alimentos serían un esquema que inmediatamente tendría un impacto. Compremos las cosas que se producen en las cercanías o en los alrededores de donde vivimos. Esto me parece perfecto y muy interesante, y si te parece bien, vamos a un corte y regresando ampliamos este punto. Vamos. Estamos de regreso y bueno, te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de un WhatsApp de Hombre Nuevo al 55 62 48 94 24, así como en nuestras redes. En Facebook nos encuentras como Hombre Nuevo Digital y en www.hombrenuevo.mx. Y a nosotros directamente en Pura Vida Cultural nos encuentras de esta manera en las diversas redes, principalmente en Facebook. Recuerda que tenemos diferentes temáticas cada día y estamos esperando tus comentarios y opiniones, así como sugerencias para este programa de Pura Vida Cultural Radio. Tenemos también un WhatsApp donde esperamos tus mensajes al 55 36 75 6059. Y pues bueno, agradezco muchísimo a Abraham, gracias, el doctor Abraham Navarrete, que ha aceptado la invitación, a quien tengo el honor de acompañar este día. Y pues bueno, les recuerdo que estamos hablando de cultura ambiental y estábamos hablando de los alimentos que también dejan una huella. Sí, entonces puedes ilustrarnos un poco más al respecto, porque yo como chef no nada más me encanta cocinarlos, también soy dragoncita. Tengo que recomendar y tengo que reconocer, mejor dicho, que lo soy. Bueno, los alimentos no nada más dejan una huella de carbono. Esta puede ser desde los elementos que se utilizaron para fabricar los fertilizantes, entonces hubo energía, ¿no? Sí. Para transportarlos hubo energía, ¿sí? Para almacenarlos hubo energía, para conservarlos en un proceso de refrigeración hay energía, y todo ello provoca un impacto por la huella de carbono, pero particularmente en las verduras, en algunos frutos o en los frutos, hay también una huella hídrica, y eso es la cantidad de agua que se requiere para producir este alimento. Ok, era lo que te iba a preguntar, me sonaba agua, pero dije bueno. Un ejemplo, 1 kilo de carne requiere 15,000 litros de agua. ¿Cómo? Amigos deberían ver mi cara en este momento, así de, oh, por Dios, o sea, 1 kilo de carne. Para producir 1 kilo de carne se requieren 15,000 litros de agua, que es lo que bebe una res. ¿Por 1 kilo de carne? Para el equivalente, sí, el equivalente. Entonces, okay. Entonces la cultura ambiental tiene que ver con este compromiso
de bajar nuestros impactos por nuestras acciones en el planeta, pero también de conocer y de concientizarnos sobre este tipo de valores y este tipo de medidas, ¿no? Hasta lo que es un foco, ¿no? Un foco tradicional, ¿sí?, genera un mayor consumo de energía que a su vez se produjo por una carbonífera, por una hidráulica o por alguna otra condición que consumió algún combustible fósil y que generó emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en donde está desde luego el CO2 o el dióxido de carbono, ¿no?, como es la más importante. Pero no es el único contaminante, no, ni la luego, única huella. No, desde luego que no. Por ejemplo, está el metano, ¿no?, que también está dentro de este grupo de gases de efecto invernadero y que se produce por la combustión del gas. Esta medida de utilizar gas en los vehículos de transporte público, sí, pues desde luego que no es la mejor decisión. Los productos de desecho, particularmente el metano, ¿sí?, tiene un poder calorífico 24 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces, si los microbuses consumen gas y eso es lo que emiten a la atmósfera, bueno, pues el efecto de calentamiento es mayor, propiciado por el metano, que el de el CO2, ¿no?, que el del dióxido de carbono. Ahorita que mencionas esto, en días anteriores, quizás hace 6 o 7 días, estuve viendo en Facebook una de estas gráficas, pero honestamente no terminé de entenderla, donde decía cómo se han ido calentando los países. Entonces venía como un circulito, se las vamos a buscar, amigos, y la vamos a poner, les prometo que la voy a buscar y se las voy a poner allí en Pura Vida Cultural en Facebook. Y era muy interesante, bueno, no creo que tan interesante, o sea, quizá terrorífico, donde venía un círculo como si fuera un sol y venían rayitas verdes y rayitas amarillas e iban cambiando en el centro el año, desde 1930 a 1940 y luego ya a partir de los últimos 20 años, año por año. Y cada vez alrededor veías los rayos más rojos, o sea, de que el planeta en general se está calentando, pero hay países que están, o zonas de ciertos países que están más rojas que otras. ¿A qué se debe esto? ¿A toda la tecnología, el uso indiscriminado de recursos que hacemos los seres humanos? ¿O qué estamos haciendo tan mal? No, se debe a que por el momento no se ha establecido un patrón sobre el proceso del cambio climático y del calentamiento del planeta, que se asume es provocado por el uso permanente de combustibles fósiles, ¿no?, que son los que generan este problema. Hay otra teoría, que se está obligado a decirlo, hay otra teoría que dice que no hay un problema por el uso de los combustibles fósiles y que esto en realidad es un ciclo que el planeta tiene. Así como en algún momento se enfrió durante la época de las glaciaciones, en donde el planeta tuvo una disminución en promedio de 4 grados de temperatura a nivel mundial, se calcula que los que sostienen esta idea es que si el planeta incrementa 4 grados centígrados su temperatura promedio, ¿sí?, entonces estaríamos hablando de un ciclo y que el fenómeno no es propiciado por el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Pero esto, me estás asustando. Si el que suba 1 grado de temperatura el planeta es riesgoso, ¿no?, y va a generar cambios importantes. Era uno muy sencillo. Hace 50 años en la Ciudad de México no había estos pajarillos que les dicen cuervos o zanates, ¿no? No existían. No existían porque la ciudad era más fría, era más fresca. Hoy la ciudad es más caliente y además con esa condición se han traído árboles, ¿sí?, son los famosos ficus, que los albergan, en ellos anidan estas aves, pero esos árboles pueden subsistir hoy porque la temperatura de la ciudad ha incrementado en promedio. Pero bueno, esto que mencionas, sí, bueno, estoy pensando en cuando era pequeña, antier, amigos, resulta que pues tenía yo enfrente algunos ficus y algunos árboles así, pero sí tienes razón. A algunas aves pequeñas como que ya no las veo constantemente, había muchos nidos y de repente estoy recordando hace una década o poco más que un día amanecieron más de 400 pajaritos muertos por la contaminación y que yo decía, qué espanto, ¿no? Y así seguimos nosotros, claro, somos mucho más resistentes y mucho más canallas con la
naturaleza de lo que de lo que fueron ellos. Sin embargo, pues sí me llama la atención esto que mencionas en el sentido de qué estamos haciendo tan mal, o sea, las personas, y qué otra cosa podemos hacer. Yo pienso en esto y digo, sí, hace mucho tiempo pues tomo duchas cortas, ¿no? Exceptuando alguna que otra ocasión que uno dice, bueno, amerito un baño más largo. Hoy merezco un baño más largo, requiero un baño más largo. La realidad es que creo que he tomado una ducha larga por allá de fin de año. Larga, verdaderamente larga, que yo creo que allí Dios que me perdone por haber desperdiciado tanta agua. Pero la realidad es que las duchas son bastante cortas, ¿no? Y dices, voy a apagar las luces, pongo mis focos ahorradores y no necesito mi auto para ir a ciertos lugares, no voy. O lo que hago de plano es, por las distancias en las que yo conduzco, hago una guía. Y entonces lo que hago es, voy a tal o cual lado y hago toda mi ruta para que todo lo que tenga que hacer lo haga en los mismos lugares. Debo confesar que no necesariamente lo hago por estar pensando en el planeta, sino por evitarme el tránsito, por ahorrar gasolina, tiempo y una serie de cosas, pero al final de cuentas ayuda de manera indirecta a la reducción de mi huella en el planeta. Pero, ¿cuántos millones somos? ¿7,000 millones o una cosa así? Ya vamos en cerca de 9,000 millones. 9,000 millones, ¿en dónde me perdí yo? 2,000 millones de seres vivos, no sé. Pero, ¿cómo le haríamos todos para verdaderamente ayudar y crear esta cultura ambiental? Estuve leyendo recientemente de qué es lo que implica la cultura ambiental, y en primer lugar se señala el alimentar el espíritu de curiosidad, creatividad, sensibilidad, afiliación innata y un interés por lo que nos rodea para preservar el ambiente y los recursos. Creo que a los niños actualmente les dan estas clases de ecología y demás en la escuela y los traen reciclando, pero mi pregunta es, ¿realmente ayuda estos procesos de reciclaje que se están llevando sobre todo ahora en la Ciudad de México? Bueno, ayudan, tienen un impacto favorable, sin duda, pero al final de cuentas lo que necesitamos lograr es incidir en esas mentalidades jóvenes, juveniles todavía, los infantiles, los millennials y los que vienen atrás, que tienen que ser más responsables en el uso de la energía y los recursos del planeta. Un ejemplo, en una de mis clases, en alguna ocasión pregunté a las chicas, ¿no? ¿Cuántos pares de zapatos tienen? Bueno, con cierta dificultad fue saliendo la información, pero finalmente una de ellas muy decidida me dice, bueno, yo así modesto, dice, tengo 70 pares de zapatos, ¿no? Ups. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿requieres 70 pares de zapatos para vivir? ¿Tu existencia requiere de 70 pares de zapatos? Porque cada par de zapatos consume energía, consume materias primas, consume una cantidad de elementos que luego están ahí detenidos sin que estén forzosamente utilizados. Tenemos que ser conscientes de este esquema. Necesitamos 70 pares de zapatos. También los varones tenemos lo nuestro, ¿no? ¿Cuántas corbatas tienes en tu closet? Okay, pues ya me sentí un poco mejor. Yo tengo 20, dijeron, luego yo tengo 30, y si no faltó quien dijeron, pues yo tengo 50, ¿no? 50 corbatas. Bueno, quiere decir que en 3 meses no vas a repetir una corbata. Requieres para tu trabajo, tu sobrevivencia cotidiana, 50 corbatas, no se requieren. Tenemos que entender que económicamente esto es un impacto, ¿no? Y en tanto no tomemos conciencia de ello, haremos un uso incorrecto de la energía y de los recursos del planeta que no está para soportarnos tanto, ni nuestras 50 corbatas, y debo confesar mis 84 pares de zapatos. Ya me sentí muy mal, amigos. Entonces, si les parece bien, vamos a un corte en lo que me repongo y regresamos. Pues estamos aquí con el doctor Abraham Navarrete, mi querido Abraham, amigo. ¿Sí? El título nobiliario es por respeto y honor, pero bueno, entre amigos. Que pues no es necesario. Yo sé que no es necesario, no lo necesitamos, pero lo reconocemos. El trabajo y el esfuerzo y el conocimiento, sobre todo, deben valorarse.
Y pues bueno, estoy pensando que hoy, cuando el mundo necesita una mayor atención del ser humano para el manejo y la atención de los recursos, pues se presenta una serie de exigencias, como el que la comunidad educativa en la que nosotros nos encontramos se sensibilice y prepare frente a diversos factores que lleven al mejoramiento ambiental, a la racionalización y preservación de los recursos naturales. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la cultura ambiental en el entorno para vivir en este ambiente, valga la cacofonía, sano y limpio, y que nuestra especie verdaderamente pueda no solo tener una existencia agradable y armónica, sino una sobrevivencia? Sí, mira, muchos textos ya indican que esta condición del cambio climático, que es el grueso, y con ello el calentamiento global, sí pone en riesgo la subsistencia o la sobrevivencia de la especie humana. Así empiezan estos libros o estos textos que hablan sobre este fenómeno y la manera en que está ya repercutiendo, y que si no tenemos el cuidado necesario para reducir nuestros impactos, dada nuestra presencia en el planeta, pues vamos a tener en el futuro muy cercano, si no es que ya, condiciones muy, muy difíciles para que la especie sobreviva. El cálculo es que si sube la temperatura promedio del planeta a 2 grados, sí estaríamos en una posición ya muy, muy, muy difícil, ¿no? El abasto de los alimentos, ¿no? La producción de los mismos, ¿no? El agua, porque entra el planeta en un proceso caótico. No podemos establecer, mira, para acá va a haber más calor y para acá va a haber más frío. No hay todavía una situación que pueda definirse en ese contexto, pero sí estamos ciertos de que lo que está sucediendo es que los eventos, cuando se presentan, son más extremos, ¿no? Son más intensos, son más violentos, y entonces esto va propiciando al paso del tiempo que puedas tener condiciones muy, muy complicadas para la sobrevivencia, ¿no? Hace tiempo, quizás hace 5 o 6 años, vi un mapa. No terminé de entenderlo honestamente, no hubo quien me lo explicara, entonces tiempo después lo eché al olvido. Pero siempre me quedaba como esta duda, porque venía un mapa y decía probable 2030. Y México no se percibía con el perfil tan hermoso que tenemos, sino que parecía que se había formado un estrecho con las Californias, como si estuviera separado ya por un puente con agua, y que decían que si seguía este calentamiento global, evidentemente el nivel del agua iba a subir y las costas iban a disminuir. Entonces se veía inclusive la zona de las Antillas y de Cuba, Puerto Rico, toda esta área, algunos pequeños como islotes ya desaparecidos, o no desaparecidos, pero sino bajo el agua. La disminución de tierra en cuanto a habitable que estuviera hacia las costas, pues era menor. Y también incluso se hablaba, y a mí me llamaba la atención, de Acapulco, ¿no? El trabajo en Acapulco actualmente, estoy haciendo algunos proyectos, y sin embargo, a pesar de que nunca he sido persona de playa, pues sí me preocupan estos factores de decir, ¿qué va a pasar con las playas? No porque diga, bueno, echan los hoteles para atrás y se reconstruye, sí, se oye como muy fácil, pero eso es en el aspecto constructivo turístico, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es, ¿verdaderamente va a subir el agua a estos niveles para que nuestras costas, e inclusive las Californias, lleguen a separarse? Bueno, se calcula que el deshielo de los polos efectivamente propiciará un incremento del agua en el océano, y que esto provocará la inundación de algunas áreas. Las Californias no están necesariamente incorporadas en este esquema, dada su fisiografía, pero zonas como Yucatán, como Campeche, ¿no? Florida, para hablar de algo que conocemos, que está cerca, sí tienen un pronóstico de impacto. Pero el verdadero problema aquí es que si los polos se derriten, va a generar rápidamente 2 problemas importantes. Uno, existe por debajo de las capas de hielo de los polos una cubierta de dióxido de carbono o de CO2 que está congelada por miles de millones de años, que se llama el permafrost. Si esto se libera al planeta o a la atmósfera, lo que va a propiciar es que haya más CO2 y haya un mayor efecto invernadero, y en consecuencia un mayor calentamiento del planeta.
primero. Y segunda circunstancia, como no hay hielo que haga que los rayos del sol sean rebotados, por decirlo así, o se regresen, ¿sí? Va a quedar todo este calor capturado en el agua, ¿sí? En el agua de mar. Entonces, el fenómeno es doble y la posibilidad del incremento de la temperatura todavía es doble, porque al subir el CO2 que está congelado en la parte, en el lecho rocoso de los polos, entonces el carbono en la atmósfera será mayor. Y el calor, en lugar de que sea emitido nuevamente hacia el espacio porque rebota en el hielo, ahora se va a quedar en el agua y calentará el agua, ¿no? Entonces, este es el verdadero problema, ¿no? Y el polo, particularmente el polo norte, se ha deshielado, se ha descongelado en una proporción verdaderamente importante, ¿no? Y preocupante. Obviamente. Porque por allí de repente dicen anda un iceberg gigantesco que ya se despegó. Me tocó ver un video recientemente estoy hablando de 2 o 3 meses, de una gran porción, aunque este era más bien en el sur, en Argentina, que ya se había desprendido y era casi de 6 kilómetros. Sí. La pieza de hielo. Yo digo, ¿cómo anda libre en el mar? Una cosa de 6 kilómetros, pues es del tamaño de una isla más grande que algunos islotes. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Hacia dónde se mueve? Bueno, va a moverse en función de las corrientes que se encuentre, pero el gran problema es que estos glaciares, ¿no?, históricamente congelados a lo largo de todo lo que se conoce en la historia de la humanidad, están dejando estas condiciones del permafrost al ambiente, ¿no?, libre, ¿no? Y esto pues va a propiciar pues mayor calentamiento del planeta. Me quedé pensando, estoy en shock verdaderamente, cuando dices que se calienta el agua. ¿Qué pasa con la flora y la fauna marina? Seguramente la flora y la fauna marina cambiarán, modificarán sus estrategias. Los organismos tienen una capacidad dentro de su información genética diseñada para la sobrevivencia. Para adaptarse al cambio. El que no se adapta se va muere, a morir, ¿no? Sí, evidentemente, claro. diría Darwin, ¿no? Darwin, sí, que no es más fuerte el más listo, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y el que mejor se adapta tiene que ver no con una condición necesariamente física, pero sí con una condición formidablemente genética, ¿no? El que genéticamente esté mejor diseñado, ¿no? O sea, el que genéticamente pueda resolver de mejor manera los eventos que se le presenten, ese es el que va a sobrevivir, y ese es el más apto, ¿no? No es el que es el más fuerte, ni es el que es más apto, sino que el que genéticamente tenga las mejores condiciones o tenga la mayor variabilidad genética para enfrentar lo que se le presente, ese es el que va a sobrevivir. En el caso de la flora y la fauna, esta se va a modificar y va a tomar su nivel en función de las condiciones que encuentre, pero para nosotros no es tan fácil, ¿no? Claro. ¿Sí? El ser humano ha modificado el entorno para vivir en él. Se salió del entorno, dejamos de ser presa y dejamos de ser cazadores. Ahora somos productores de lo que nos vamos a comer, pero no lo andamos buscando ni estamos incorporados en ese ciclo, ¿no? Entonces, los esquemas de la sustentabilidad para nosotros tienen que ver con una condición de aprender y de conocer para reducir nuestra huella, dada la magnitud de la población que existe en el planeta, porque a la velocidad a la que vamos estamos consumiendo planeta y medio, ¿no? ¿Sí? Y no existe... ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues por la cantidad de recursos que tomamos del planeta: agua, recursos fósiles, energía, y todo esto, ¿sí?, va a más velocidad de la que el planeta es capaz de reproducirla o regenerarla. Y luego todo lo que desechamos y todo lo que tiramos, pues el planeta tampoco tiene capacidad de desecharlo para resolverlo y reincorporarlo nuevamente a las cadenas y a los ciclos biogeoquímicos, ¿no? No hay forma. Ok, ya termina de asustarme. Yo digo, ya estoy totalmente asustada, y entonces ahora sí que va a sonar como a pregunta catastrófica cuando está uno con mal diagnóstico médico. ¿Cuánto tiempo nos queda? No, hay un cálculo
en el que si nosotros, la manera en que estamos tomando la energía y los recursos del planeta, no lo modificamos a partir de ya para llegar al 2030, 2040, regresando a la capacidad de procesamiento que tiene el mismo planeta, pues sí es la fecha, ¿no? El 2030, el 2040, ¿no? Ok, ya, deberían ver mi cara ahorita, estoy a punto de poner así como que en Facebook, estoy como emoticón. ¿Sí? A lo mejor no desaparecemos en ese momento, pero va a haber segmentos de la población mundial que va a tener serios problemas, ¿no? O sea, mira, actualmente una enorme población del planeta carece de agua. De agua, ¿no? Ya. Y la Ciudad de México está en la lista de las próximas. La Ciudad de México tiene un problema en donde tenemos una incapacidad para el manejo del agua tremenda. Ni captamos, tiramos, nos inundamos. Y ha sido un problema permanente en la Ciudad de México porque los diseños son fuera del contexto natural y de la vocación natural de la ciudad. Aquí se ha cometido un ecocidio verdaderamente. Hoy vivimos en una condición en donde el ecosistema ha sido transgredido y agredido de la peor manera, ¿no? Ay, pues sigo muy asustada cada vez más. Quiero hacer algo, pero si te parece bien, vamos a un corte y regresando seguimos hablando de opciones. ¿Cómo no? Seguimos aquí y sigo con mi cara de asustada. Realmente con muchas ganas, querido Abraham, de hacer algo más allá de lo que estoy haciendo y que creo que evidentemente un granito en medio de una playa gigantesca puede no hacer la diferencia, pero ayudar definitivamente a hacer la diferencia. Y pues bueno, desde la etapa de formación creo que los niños deben tener esta conciencia ecológica, los jóvenes también, despertar en ellos el interés por comprender los alcances del cuidado del medio ambiente, y pues es responsabilidad de todos. Lo que tú decías, es muy fácil culpar a los gobiernos, culpar al vecino que tira empresas, agua, ¿no? Culpar a las empresas de ellas son las culpables porque contaminan los ríos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que en conjunto busquemos estrategias y acciones que nos permitan generar pues estos aspectos culturales? Porque al final de cuentas, pues queremos seguir viviendo la pura vida cultural, pero desde una cultura ambiental. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? La primera circunstancia que tenemos que entender es que cualquier acción que tengamos en nuestra vida cotidiana genera un impacto, ¿no? Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, también publicó un libro que se llama Inteligencia Ecológica, ¿no? Y sabiamente coloca ahí el esquema de que tenemos que ser conscientes de que hagamos lo que hagamos, algún impacto tenemos sobre el planeta, pero lo que nos puede ayudar es que tengamos el ánimo, el deseo y el compromiso de reducirlo en el mayor número posible, en el mayor impacto posible. Y esto solamente se consigue comprometiéndose y poniendo atención en este tipo de circunstancias que vivimos hoy por hoy. La sustentabilidad pasa por 3 elementos, ¿no? El ambiental, el económico y el social. Y para poderlo entender, para poderlo comprender, tenemos que pasar por esos esquemas y debemos analizar las cosas desde ese punto de vista, ¿no? Si somos capaces de tomar una taza de café, ¿no?, que producirla cuesta 5,000 litros de agua, ¿no?, por Dios, entonces tendremos que ser capaces de entender que debemos cuidar de otra manera lo que estamos impactando en este nivel o en esta condición, ¿no? Si queremos comer caviar, ¿no?, que viene desde Rusia, bueno, busquemos en otra actividad cómo compensamos este esquema, dada la huella de carbono que tiene la traída del caviar o de cualquier otro producto que viene desde el extranjero, ¿no?, y de sitios pues remotos, ¿no?, del otro lado del planeta, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿no?, estos esquemas. Ahora, si no lo compras, bueno, sabes que vas a colocar esa cadena de producción, pues a lo mejor la colocas en un problema. Pero entonces busca otro esquema que permita compensar estos usos que estás haciendo de la energía y de las materias primas del planeta.
Si logramos tener una actitud en este sentido de que pues, si no necesito 80 pares de zapatos, ¿no? Si no necesito 50 corbatas, ¿no? Entonces estaríamos propiciando ya un cambio que por lo pronto es en lo individual, pero en la medida en que empecemos, porque esto hay que empezar ya, ¿sí? ¿No hemos empezado? Pues no hay formalmente una postura en este sentido, ¿no? No lo existe. Seguimos comprando productos que vienen envueltos en plástico, ¿no? Seguimos comprando usando popotes, botellas de agua de PET, ¿no? Que a lo mejor se recicla y se reutiliza, pero la inmensa mayoría están en la basura tapando coladeras, ¿no? Sí. Y las tapas igual, ¿no? De las botellas del PET, ¿no? Productos que vienen envueltos en materiales que no son reciclables, ¿no? O que no se reincorporan al ciclo natural del planeta, pues tenemos que evitarlos, ¿no? Calculan que en el 2050 habrá más plásticos que peces en el mar, ¿no? Y esto es verdaderamente dramático. Y a mí que me ha tocado o he tenido la oportunidad por cuestiones de mi trabajo, de realizar cruceros de investigación, y en sitios en donde en días, ¿no? Y en semanas no hay una población alrededor, ¿no? Y ve uno pasar bolsas de plástico, los sujetadores de los recipientes de aluminio, ¿no? De algún refresco, de alguna otra bebida, ahí pasan porque no se destruyen, ¿no? No se degradan, simple y sencillamente ahí están y ahí van a permanecer por siempre. Un pañal, ¿no? Un pañal se calcula que tiene una durabilidad en el ambiente de cerca de 200, 300 años, ¿no? Y no se destruye, nada más se reduce a sus partes más pequeñas. Pero no se destruye. No se destruye, ¿no? Sí, y este tipo de materiales no podrían, digo, es una idea que siempre me pasa por la cabeza, tú eres la persona adecuada para responderla, porque yo siempre oigo que se abrió un socavón, que pasó esto, que pasó aquello, ¿por qué no utilizan materiales que no se deshacen? Para eso. Para eso. Digo, igual es una idea tonta, pero yo digo, bueno, si siempre se están quejando, nos estamos quejando de materiales que no se destruyen, ¿por qué rellenan con arena y con piedra y con grava que se mueve y se destruye? ¿Por qué no utilizan ciertos materiales que no se destruyan? Debe ser una tontería seguramente ese pensamiento. No, por fortuna que bueno que usen materiales naturales, porque si usaran materiales que no se destruyen, no les pasa nada, las alteraciones que tendrían creo que serían peores, porque entonces no se filtraría el agua, ¿no? Vendría un proceso de erosión peor, más fuerte hacia la parte de abajo. Por eso te decía. Y yo por eso, qué bueno que no lo hacen. Tiene una desgracia, desde luego, es un problema, pero se puede solucionar. Sí. Estos elementos que no tienen forma de destruirse. Aquí para hacer efectos especiales. Que no tienen forma de destruirse, pues sí, son un problema, ¿no? Sí. Son un problema y lo podemos corregir, pues teniendo conciencia de, bueno, o sea, ¿qué tal si en lugar de tener un recipiente de PET, pues me compro algún recipiente de cerámica o de metal, lo lavo, lo lleno y lo cargo, ¿no? Y entonces no tiro a la basura o no hago más basura de algo que no es necesario que esté en el planeta. Sí, lo cual evidentemente suena como algo muy positivo, pero ¿qué pasa con la presión empresarial? Evidentemente estas empresas van a decir, pues a mí no me conviene. Claro. Entonces van a tener una presión hacia los gobiernos y hacia los círculos empresariales para que esto no ocurra, ¿no? Claro. Inclusive se nos dice, es que se necesitan 2 litros de agua de consumo humano diariamente, y hay personas que dicen, no, ya le van a subir a 3, o sea, por Dios, yo estoy en el área de mercadotecnia y están por subirle a 3 comercialmente, pues para vender más, para decirte necesitas 3 litros de agua. Médicamente la realidad, y hablando con nutriólogos, es necesitas el agua que tu cuerpo te requiera. Nada más, pueden ser 3 litros, pueden ser 2, puede ser 1, porque estás consumiendo frutas, sopas, leches, toda una serie de líquidos, no necesariamente agua. Pero ¿qué pasa con la presión empresarial? No, la presión empresarial también tiene que entender que no puede crecer más rápido o no puede ganar más de lo que el propio planeta pueda proveerle, ¿no? Sí. O sea, por eso mencionábamos hace un momento que el esquema de la sustentabilidad pues pasa por estos 3 pilares, ¿no? O sea, lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? En lo ambiental pues es el planeta, en lo económico es la renta y en lo social pues es la gente. Pero tiene que haber una
un balance entre esos tres esquemas. El empresario tiene que entender que a lo mejor no puede ganar, si quiere ganar 100, a lo mejor no puede ganarlo, ¿no? Tiene que ganar 80 o 50. Me van a decir, oye, qué fácil es decirlo. Exactamente. No lo estoy diciendo en ese contexto, pero los ejemplos están muy claros. Cuando el nylon se creó y salió a la venta, el nylon no se rompía. Ok. ¿Sí? Entonces, los ingenieros que lo diseñaron, que lo desarrollaron, regresaron al laboratorio y les dijeron, oye, el nylon se tiene que romper. Y tuvieron que trabajar muy frustradamente en bajarle la calidad al nylon, ¿no? Los focos incandescentes están creados o estaban creados originalmente para una duración de 2.500 horas, ¿no? 2.500 horas a los empresarios les pareció que era malo, ¿no? Entonces se bajaron a 1.200 horas, ¿no? Y eso es la duración de un foco incandescente, todavía de filamento de tungsteno, ¿no? Porque tienes que cambiarlo más seguido para hacerles un consumo y por ende una estás ganancia. Consumiendo, ¿no? Entonces el empresario tiene que buscar otros esquemas, ¿sí? Y nosotros generar esa presión de que, ¿sabes qué? No lo voy a comprar, ¿no? Y no lo voy a consumir porque tú estás propiciando que genere yo una condición de ciclo muy corto por algo que puede durar más, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de hacer otro esquema. Hay otras teorías económicas que dicen que pues podemos vivir igual o mejor con menos de lo que vivimos ahora, ¿no? Es la teoría del decrecimiento económico. O sea, hay otras posturas, ¿no? Y hay otras alternativas. No es solamente este esquema en el que hemos vivido todo este tiempo. Todos estos años. Okay. Es decir, que cada vez requerimos más, tanto nosotros como las nuevas generaciones, de una cultura ambiental pues que sea adecuada y que promueva el desarrollo y la riqueza sin menoscabo de las condiciones ecológicas actuales, para poder asegurarlas a las generaciones que están por venir. O sea, suena casi a cliché, pero ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? Que eso es sustentabilidad, exactamente, ese es el esquema de la sustentabilidad. Aprovechemos lo que tenemos, pero sin dejar absolutamente nada para los que vienen, ¿no? Eso es una situación complicada, ¿no? ¿Y estamos listos en México para esto? No, yo no creo que en México estemos listos. No hay esta cultura, no hay este conocimiento, no hay este interés, ¿no? Porque también la misma empresa, el mismo comercio, los mismos esquemas económicos no ayudan, ¿no? Pues desafortunadamente. Así es. Pero estamos, creo, pues siempre estamos a tiempo, vengo oyéndolo desde hace muchos años, que estamos a tiempo, ¿sí? Pero para cerrar, ¿algún último comentario que gustes hacernos? No, yo regresaría al esquema de que busquemos en lo individual, ver la forma en que, aunque sea paulatinamente, vaya uno reduciendo su huella en el planeta. Pues muchísimas gracias, amigos. Ya sabemos entonces, cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para reducir esta huella, no solo de carbono, sino la huella en el planeta en general. Y pues mi querido Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos, un honor. Al contrario, el agradecido soy yo y encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, siempre un placer. Y pues amigos, me despido. Te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital. Transmite en vivo Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio Digital. Y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.